Muy buenas noches, gracias que nos acompaña. Estamos como todas las semanas en Perfil Público. Gracias, en verdad, que hoy, siendo además un día como el que es de puente, que esté con nosotros esta noche. Hay en relación al esto que nosotros tenemos enfrente de nosotros cotidianamente y que no lo reflexionamos, que son cosas que se construyen, que se hacen, que tienen que ver con la ropa, que tienen que ver con los automóviles, con nuestros teléfonos. Todo eso, que es un todo, forma parte del trabajo científico. O sea, hay científicos que se dedican a ello. Están ahí dándole vuelta y vuelta y vuelta a las cosas y se dedican, lo proponen. Y como bien diría el muy recordado René Drucker-Colin, quien no piensa en la ciencia no puede pensar en países diferentes. Hoy hemos invitado a un grupo de estudiantes del Politécnico particularmente, que andan muy creídos porque le ganaron a Pumas CU el sábado. Nos duele. Y resulta que ellos están en carreras que son muy técnicas, son científicas, pero técnicas, que son carreras de futuro y de presente. Entonces, ¿qué pasa con la ciencia? ¿Qué pasa con ellos? La ciencia está en todos lados, la ciencia es la que nos determina, no hacemos nada sin la ciencia. ¿O qué sucede? Y más con ellos, estudiantes del Politécnico. Y Alejandro está con nosotros, que como usted sabe está en Factor Ciencia y en todas las mañanas el noticiario de Canal 11, para que él sea un poco como el que nos dice por dónde ve las cosas de difusión y lo que tiene que ver con la ciencia en la sociedad. Y sobre todo él que tiene la oportunidad de estar recorriendo muchas veces el país y el mundo, yendo a lugares en donde son congresos científicos y quiénes son sus pares, cómo funcionan en otros países estas cosas. Es la ciencia ante nosotros, así de fácil. ¿Nos sirve o no nos sirve? Claro que nos sirve. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? Esa es otra cosa. Bueno, estamos en Perfil Público como todas las semanas, para no decir el día, como todas las semanas en Canal 11. Bueno, le agradecemos que nos acompañe entonces, que nos acompañen. Gracias, estamos aquí en Perfil Público. La dinámica, es muy importante recordarla, es que quienes nos acompañan, de los estudiantes, hoy todos son de UPITA, del Poli, hemos armado un grupo. Entonces ellos por eso están todo el tiempo viendo el teléfono, porque hemos recibido varias veces opiniones que dicen, oye, ¿para qué hacer un programa si ni siquiera te voltean a ver? No, sí, están ellos en la jugada y están junto con opiniones que ya aparecen en la pantalla, incluso las vamos a poner, ahí algunas opiniones, ándenles, muchas gracias. Esas son algunas de las opiniones que ya se van virtiendo desde el principio y que están muy movidas por fortuna, ¿no? Esa es parte del asunto. La otra parte está con nosotros Alejandro García. Alex es periodista de Ciencia Canal 11, reportero presentador de la sección de Ciencia en 11 Noticias en diferentes espacios, pero sobre todo en el que tengo la fortuna de estar en las mañanas. Todas las mañanas estamos entre, ¿qué? 10 para las 8 y 8 y 10 más o menos. Un poquito antes de las 8, a veces nos toca después, pero ahí estamos. Oye, muchas gracias, Alejandro. Hombre, Javier, al contrario. Es un gusto enormísimo. Un placer. Bueno, también es colaborador de Canal 11 desde 2007 y ha participado en diversos programas, proyectos especiales, en el desarrollo de contenidos y guiones, y en 2010 y 2012 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Científico en la categoría de Nota Informativa.
informativa. De nuevo, Alex, muchas gracias, es un gusto. Javier, siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes que se echan a andar ahorita mismo. A ver, déjame primero plantearte, Alejandro, como para echar a andar el programa hoy. ¿Es importante la ciencia para un país como el nuestro? A ver, para plantearnos esto, que tú lo ves cotidianamente, lo ves en lo que haces, lo ves cuando platicas con la gente y dicen que también se ve en el presupuesto, ¿no? ¿Pero es importante o no? Sin duda es importante. La ciencia, pues para hablar, yo creo que de igualdad, de desarrollo, de bienestar, pues tenemos que tener en cuenta la ciencia, los avances y la aplicación también del conocimiento. La ciencia es la generación del conocimiento a partir de la observación, de la experimentación. Y bueno, pues eso es lo que nos hace pues seres pensantes, seres que razonan. Tener todo este conocimiento presente es lo que nos permite estar hoy en día pues, con las comodidades que tenemos, aumentar nuestras expectativas de vida. Entonces, sin duda, la ciencia debe ser fundamental, no solo para México, sino para cualquier nación, Javier. ¿Domina nuestra vida la ciencia para hacerle eco al título del programa? Es una muy buena pregunta. Si la domina, yo creo que está presente siempre, en nuestra vida está presente en todo momento, porque muchos de nosotros tal vez estamos aquí gracias a la ciencia, ¿no? Gracias a los avances científicos, la medicina, las técnicas de mejoras en los partos, las cesáreas, ¿no? Tener tratamientos adecuados para niños que nacieron o nacimos prematuros. Y estos avances que permiten que cada vez más gente esté aquí se deben se deben mucha medida a la ciencia. Que domine nuestras vidas, no lo sé todavía. No estoy muy seguro. pero lo que sí es que está presente, pero no somos conscientes de ello. No todos somos conscientes de ello. Sí, claro. Sí, por ahí pues yo creo que deberíamos de ponernos a reflexionar un poquito más en pues todas las ventajas que nos permite el conocimiento científico y que pues hoy en día, por ejemplo, un teléfono celular, este mismo programa se desarrolla gracias al desarrollo conocimiento, de la ciencia, claro. a la evolución de la tecnología, las aplicaciones que tenemos, pero no siempre nos detenemos a reflexionarlo, Javier. A ver, vamos a leer algunas preguntas para ver si podemos ir, ¿no? Y vas dando opiniones, Alejandro. Sí, seguro. Si pueden ir desde arriba, sí, ándale, para que pueda leer varias ahorita. Y de nuevo les agradecemos mucho a los estudiantes del Politécnico que estén aquí. A ver, ahí quedémonos en esta. Valeria. Y dice, Gilberto, la ciencia siempre va a ser un progreso, pero depende de quién y cómo la utilice. Y ante ello, deberían temer los científicos la liberación del conocimiento. Buen asunto ese. Otro, ahí para que vaya sumando, Alejandro. Enrique, la ciencia existe desde mucho antes de que el ser humano existiera. La humanidad evoluciona con la ciencia, dice Vicente. Julián, los países más desarrollados están en función de la ciencia y tecnología. Así es. Cuando uno ve lo que le invierten del PIB en la ciencia a ciertos países, ahí se ve la diferencia. Bueno, Enrique, la ciencia es importante, pues el ser humano es curioso por naturaleza y la ciencia es cultura de la duda. Bueno, el método científico, ¿qué es? Observar y experimentar, claro, ¿no? Bueno, Vicente, pienso que la ciencia nos modifica la forma de vida. ¿Cómo podemos saber hasta qué punto se puede desarrollar la ciencia para evitar que se use en nuestra contra? Asunto importantísimo. Yo siempre he dicho que el tipo que hizo la bomba atómica no la hizo porque no tuviera nada que hacer, ¿no? Claro. Evidentemente esa es una de las partes para contemplar. A ver, echémonos con eso, Alejandro, para dar opinión. Y ya ustedes ahí tienen el micrófono cerca para que empiecen a opinar, ¿eh? Pues bien interesantes estas preguntas. Para empezar, me llamó mucho la atención esta de si la ciencia es un progreso dependiendo de quién y cómo se utilice y se emplea. Esto es de verdad que muy bueno que lo hayan tocado, porque pues sí, finalmente muchos de los avances hoy en día de la tecnología pues tienen tal vez su gestación en proyectos bélicos, ¿no? Sí. Los satélites, la propia carrera espacial hace más de medio siglo, empezó como una carrera de una lucha de poderío en la Guerra Fría. De la guerra, justamente, ¿no? Ver quién era el más poderoso, quién ponía pues, más objetos en el espacio, que era un horizonte, bueno, pues nada explorado para poder saber qué estaba haciendo el enemigo, ¿no? Entonces, hoy en día, afortunadamente, estos avances nos permiten tener, bueno, pues telecomunicaciones, nos permiten escribir un mensaje
nuestro celular y que en fracciones de segundo lo lea alguien en China, en Europa, en cualquier otra parte del mundo. Sin embargo, pues empezó siendo algo no con fines tan adecuados. Es muy importante reflexionar en eso y también, como decía al principio, es valernos de la ciencia del conocimiento y aprovecharlo para un bienestar social. Ese es el ideal de lo que sería, bueno, pues... Sí. A ver, Alejandro, hay por ahí, a ver, una pregunta que yo creo que ellos, que en su calidad de estudiantes, se han de hacer pensando en su futuro, y que uno muy seguido, cuando ve como la ciencia ficción y ves esas cosas, te preguntas, ¿nos rebasará la ciencia? Cuando digo nos rebasará, supongo que sí queda claro más o menos. Sí, claro. O sea, en este sentido de estaremos construyendo nuestro propio Frankenstein con la ciencia. Seguro que sí. Es común pues que la ciencia, más bien las aplicaciones de la ciencia estén rebasándonos. Por mucho hoy día el Internet es un ejemplo muy claro, ¿no? Pues ¿qué pasa con el Internet? ¿No? ¿Se debe regular? ¿No se debe regular? ¿No? Sí. ¿Cuáles son los usos que le damos? ¿Son los adecuados? ¿De quién es el material que sube a Internet? Yo tengo una máxima para mí que mis contenidos, la cuestión de la propiedad intelectual, a lo mejor para muchas personas esto va a ser como un tema delicado, pero cuando tú creas algo y lo subes a Internet ya no te pertenece. ¿No? Le pertenece a alguien, le pertenece a todos, porque lo pueden compartir, ¿no? En cuestión ya de derechos de autor, bueno, ya es otra cosa. Pero otra cosa, pero al compartirlo le llega a tanta gente que no te pertenece, entonces estamos rebasados en mucho sentido por las aplicaciones de los avances científicos. Hoy en día, bueno, también se habla mucho relacionan mucho la ciencia con las aplicaciones y lo que me beneficia a mí, pero también está la parte de la ciencia básica, la ciencia por sí misma, el conocimiento, el desarrollo pues, la respuesta de dudas, ¿no? De dudas tan básicas como, pues, de dónde venimos, ¿no? Cómo estamos formados, ¿no? O sea, cómo se presentó la vida aquí en nuestro planeta. Somos los únicos en el universo, ¿no? ¿Cuánto es la edad del cosmos? Todas esas preguntas que pues satisfacen dudas, ¿no? de investigadores que pues, le dedican vidas enteras, ¿no? Décadas, claro, al desarrollo del conocimiento por sí mismo. Y pues a veces se piensa que la ciencia siempre tiene que ser aplicada, ¿no? Que tenemos que ver los resultados como inmediatos, y la ciencia por sí misma, por el desarrollo del conocimiento es valiosísima. Javier. Bueno, ahí la pelota va a estar en su cancha ahorita. Vámonos a la pausa. Hay una parte ahí que pusieron, muy rápidamente la digo, ciencia y humanismo, incluso quieren así hacer el nuevo nombre del CONACYT. Sí. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, si no te importa, Alejandro, escuchemos lo que decían. Que conste que no se me olvida. Es que estaba buena la discusión en el preciso momento en que estábamos en corte. Agárrate el micrófono nada más, si no te importa. Y recuérdame tu nombre. Valeria. Valeria, la única mujer que vino hoy. No se enoje, no es culpa nuestra, ¿eh? Sí, ¿por qué es la única mujer? Falta difusión hacia las mujeres. Las mujeres van más encaminadas a sociales. Siempre manejan ese aspecto. Aún vivimos en una época difícil, pero la verdad me he sentido... Ibas a decir otra cosa y no lo dijiste. Sí. Pero la verdad me siento muy agradecida por la institución a la que pertenezco, porque me ha dado todas las oportunidades. ¿Cuántas en tu salón? ¿Cuántas mujeres hay? 7. ¿Y cuántos hombres? Somos 20 en total. Somos 30 a veces, depende de los salones. De los cursos también, etcétera, o de las clases. Y calculas que del 100% del 100% de UPITA, que es una escuela del Instituto Politécnico Nacional, que básicamente son cuestiones técnicas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, científicas. Ingeniería, sí. ¿Cuántas mujeres y cuántos hombres habrá? ¿Qué proporción? Un 80% de hombres, 20% mujeres. Bien. Después de toda esa entrevista que te hicimos, ahora sí cuéntanos lo que ibas a decir para que luego respondiera por allá a la izquierda. Yo estudio ingeniería biónica
Y ¿Qué hace la ingeniería biónica? ¿Qué hace la ingeniería biónica? Se encarga de aplicar la electrónica, la robótica, para organismos vivientes, organismos que lo necesitan. Ahorita tenemos el orgullo de tener a un egresado que realiza prótesis a un menor costo que el que se ve en el extranjero. Ese me lo presentó Alejandro. Perfecto. Sí. Entonces, la ingeniería biónica se topa con muchas barreras en cuestiones de ética, para lo cual necesitamos estudiar la bioética, propiamente dicha. Y esta se trata acerca de hasta qué punto podemos entrometernos en la vida de una persona, de un paciente en este caso. Así como los médicos juran el juramento de Hipócrates, nosotros también tenemos que conocer las barreras. A ver, los ¿por qué no límites. pones un ejemplo? Un ejemplo, una persona de otra religión, cualquiera, la que fuera, no puede tener una prótesis porque no es sagrado, ya no llega limpio al reino de Dios. Entonces, nosotros como ingenieros no nos podemos meter en sus creencias, debemos respetarlas. Entonces, eso es una barrera fuerte, más porque se mete con nuestro avance, ¿no? O sea, está muy bueno ese planteamiento, ¿ah? Sí, claro. Es muy interesante, Sí. pero pase lo que pase, nosotros no debemos... ¿Pasa en México? Sí, sí pasa en México. ¿Sí? Claro que pasa en México. Tan solo la donación de órganos todavía se ve como un tabú. Sí, claro. Entonces, la donación de órganos sigue siendo un tabú, prótesis, imagínense. Entonces... No. Bueno, y esa es una parte de la Y esa es historia. una parte. O sea, Sí. hay muchísimos temas en los cuales aún no se tiene una mente abierta, y creo que los paradigmas que como sociedad mexicana, que como sociedad tenemos, deben irse modificando de acuerdo a la ciencia. A ver, vámonos para allá y tienes el micrófono cerca. Recuérdame Gracias, tu Javier. nombre. Mi nombre es Vicente y estudiante de Ingeniería Telemática, igual en Lupita. A ver, díganles qué es Supita, unidad. Unidad Profesional Interdisciplinar en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Fíjate nomás. Pero para abreviar, Lupita. Entonces, Lupita. fíjate, tocaban un tema muy interesante de la legislación. Viendo la parte de telemática, trabajamos mucho con el asunto de Internet y nos damos cuenta que hay muchos vacíos legales, tanto en México como en muchas partes del planeta. Simplemente escuchamos últimamente los fraudes bancarios que ha habido. Hay vacíos legales que no logran cubrir y en ocasiones se tienen que escalar los casos a cortes interamericanas para dar una viabilidad. Al final de cuentas, la tecnología y la ciencia evolucionan mucho más rápido que la misma ley. Siento que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho trabajo a la legislación de la tecnología. Sí, ese es importante. ¿Otra opinión por ahí? A ver, échame por ahí para que... Y ahorita que escuchemos, Alejandro, cómo ve esto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, yo en muy particular Perdón, ¿cómo te participo... llamas? Fernando. Sale. Participo en la Asociación de Robótica de la UPITA y bueno, efectivamente me ha tocado participar en diferentes concursos y me ha tocado competir con chavos, ingenieros de otros países y bueno, en estos eventos me he dado cuenta que en nuestra escuela tenemos bastante nivel, tenemos con qué defendernos. Me tocó participar en el mes de abril en un concurso en Estados Unidos en RoboGames y la escuela obtuvo grandes resultados, entonces vaya, me gusta mucho esta parte de aplicar la tecnología, que a final de cuentas es aplicar la ciencia. Esto me interesa bastante y considero que mi escuela nos brinda muchas buenas oportunidades para desarrollar esto. A ver, una opinión más antes de escuchar a Alejandro. A ver, sobre una pregunta concreta, ahí retomando, ¿no? Lo que han dicho es, esto que ahorita platicábamos, que era si no con la ciencia nos acabará rebasando, o qué tenemos que hacer con la ciencia, o cuando volteemos la cara van a ser todos estos aparatos que ustedes van a descubrir, ¿no? Los que nos van a dominar. Esta otra parte que siempre es como un temor, y más ustedes siendo ahora jóvenes en proceso de preparación. Bueno, buenas tardes. Como primer punto me gustaría aclarar que la ciencia no podría rebasarnos, ¿no? La sociedad, diría Tesla, cambia de opinión en función a cómo avanza la ciencia. Y después de esto, si algo podría rebasarnos en algún momento sería la tecnología, pero el ser humano, a través de los diferentes desarrollos que tiene, se adapta a su misma tecnología, ¿no? Uno se adapta a poderse comunicar con las personas al otro lado del planeta, cosa que hace 50, 80 años se vería muy difícil o imposible, ¿no? Sí. Esta idea de ciencia ficción de los robots, ¿no? Que nace a partir de la ciencia ficción, luego se convierte en una realidad
Y obviamente generaba los tabús, los temores en la sociedad de no, es que me va a quitar el trabajo, es que ¿qué voy a hacer si ya no, si la máquina ya lo va a hacer por mí? Nos damos cuenta que no, nosotros como sociedad evolucionamos al paso que se desarrolla la tecnología a través de la ciencia que nosotros mismos vamos descubriendo porque no lo inventamos, la ciencia ya existía desde mucho antes que nosotros existiéramos, ¿no? Está bueno. A ver, Alejandro, de todas estas 4 opiniones, ¿cómo ves las cosas? Está bueno esto, ¿eh? Está bueno. Para empezar, vamos a hablar del tema de la bioética y el desarrollo, pues, hoy en día de tecnologías que nos permiten pues, ser más eficientes, ¿no? Eso es algo bien interesante y bueno, donde se deben de establecer límites de justamente que la propia ética va a marcar sobre hasta dónde podemos pues mejorar nuestras habilidades o no, ¿no? Hoy en día ya pues hay humanos, cyborgs, humanos que se hacen pues alguna una mejora en el cuerpo, ¿no? No recuerdo el nombre de este, es un catalán que pues no puede ver los colores, pero con un chip insertado en su cerebro, bueno, pues a través de algunos estímulos le presenta una imagen y con pues algunas vibraciones, algunos sonidos, él sabe cuáles son los colores. Esta es una mejora trascendental. Está conectado a internet, tú le puedes mandar una fotografía y él pues puede ver el paisaje o sentir el paisaje. Eso es algo irreal, ¿no? Está, bueno, pues también Oye, ahora... a ver, Alejandro, lo que no te presentaste, que hasta yo te dije que se casó un cuate con un holograma, ¿no? Con un holograma, que hasta te dije software. que si habían consumido el acto. O sea, Pues, que ¿cómo le hacen con eso? Creatividad, debió tener mucha creatividad. Bueno, pues, A ver, pero, eso y el otro, la mujer que es un robot y que Así es. como persona. Así es. Sofía, Sofía. el primer robot que recibe una nacionalidad. Entonces, aquí es donde vienen las cuestiones pues, éticas y legales. Pero más que la ciencia, de la aplicación de la tecnología, ¿no? Entonces, esto muchas veces también lo comentó el chico, perdóname, Vicente. Vicente lo comentó. La tecnología avanza muchas veces mucho más rápido que la propia ley, que las legislaciones. Lo estamos viendo hoy mismo con los dispositivos, los drones, hombre. Sí. Vemos drones por todos lados y desde hace 10 años están los drones con nosotros y apenas en diciembre va a salir la legislación sí. Para poner un poco sobre la mesa qué es lo que va a ocurrir en nuestro sí. país con estas tecnologías. Entonces, interesante también lo que se mencionó acá, que sí, bueno, la ciencia no nos puede rebasar, pero sí sus aplicaciones. Eso fue una reflexión bien interesante, ¿no? Porque la ciencia la desarrollan los humanos, que no nos rebasa, para reflexionar bastante bien. Domina, a ver, vamos a hacer la pregunta del programa ahora ustedes. A ver, ¿domina la ciencia nuestra vida o no? A ver, esto, ¿cómo se lo plantean ustedes? Yo creo que la ciencia en realidad te genera una adicción altísima y hasta cierto punto domina ciertos aspectos de tu vida. Por ejemplo, al levantarte es con ya el despertador, el recordarte que vas a ir a hacer cierta tarea y a veces es con el celular. Simplemente estar en un programa ya es intercambiar ideas a través de un celular, ¿no? Entonces, creo que si hasta cierto punto sí te genera una adicción muy grande, aún no llega al punto de dominarla. Pero es una pregunta demasiado grande porque sí. no sabemos hasta qué punto vamos a ceder nosotros al punto de que ya todo lo tiene que resolver la tecnología. Hasta ahorita podemos tomar ciertas decisiones, pero ¿en qué punto ya no? ¿Hasta qué punto ya no? Esta parte de que sea la tecnología la que nos va dictando la forma de vida, los quehaceres. Sí, es una forma de adaptación. También yo recuerdo, Alejandro, era como medio aspiracional que eso pasara, ¿no? Sí, claro. Cuando tengamos la gran tecnología que nos ayude. Fíjate que a mí me tocó vivir una época, yo creo, bastante privilegiada, porque nací en analógico. Sí. Y hoy en día no podemos vivir sin este tipo de dispositivos, ¿no? O sea, me tocó literal, yo en la secundaria, pues me aprendí el teclado QWERTY en una máquina de escribir, ¿no? Hoy en día, bueno, pues lo utilizamos en las computadoras en todo el tiempo. Pero ver este desarrollo vertiginoso, o sea, en cuestión de 10 años, 20 años, depender tanto de la tecnología, es una forma de adaptarnos. Anteriormente, hoy sucede una cuestión con nuestro cerebro, que incluso hay por ahí unas investigaciones que hablan de
el efecto de Google en nuestros cerebros, ¿no? Hoy en día tal vez no tenemos que memorizarnos fechas importantes porque en 2 segundos lo tenemos a través del celular. A través del celular. Estamos perdiendo esta capacidad de memorización, pero estamos desarrollando una habilidad semántica tal vez, o una habilidad de búsqueda de información que no teníamos antes, ¿no? Cosa que sucedía, por ejemplo, con una pareja, eran cerebros complementarios. En una pareja, en matrimonio, una persona a lo mejor era muy buena para saberse las fechas de nacimiento de la familia, pero muy mala para las cuentas bancarias. Era un complemento Sí, sí. y eso se da de manera natural desde toda la vida, ¿no? Es una cuestión de adaptación. Hoy en día lo estamos teniendo con la tecnología. Bueno, a ver, leo algunas de sus participaciones y les hago una pregunta también para después de la pausa. Los nuevos científicos son como Sheldon Cooper, el de Big Bang Theory, o digamos, ya no usan bata y ya no son viejitos y están todo el tiempo. ¿Se divierten ustedes? ¿Van a fiestas? ¿Tienen amigos y esas cosas o no? Bueno, entonces hablemos de eso, si les parece, todo este concepto. Y el tema de adaptación a la tecnología de información se explica en el concepto de los migrantes y nativos digitales, dice David. Y es la originalidad me da tiempo de uno más, la originalidad del hombre que nos da la tecnología, simplemente esperando a que la ciencia nos pueda apoyar y hacerlo realizable. Lo dice Vicente. Bueno, vamos, Vicente y Enrique, vamos a la pausa. A ver, les planteamos la pregunta y luego opinas, Alejandro, ¿te parece? Sí, claro. A ver, esto lo dice un poco en broma y un poco en serio. Ustedes van a acabar siendo, quizás muchos de ustedes acaben haciendo maestrías, doctorados, estén aspirando a irse al extranjero y a lo mejor trabajar en Simvestab. Vayan ustedes a saber, pero su parte va por ahí más o menos, ¿no? A lo mejor puede haber variantes, nadie la tiene comprada. Pero a ver, cambió el concepto de los científicos, de lo que eran los científicos antes a lo que son ahora. Y cuando pongo el caso de Sheldon Cooper, que no necesariamente me simpatizan más los otros, pero acaba siendo como un prototipo nuevo. Conversando con algunos científicos me decían que del 100% de lo que dicen en el programa, como el 80% es cierto. O sea que realmente se han puesto. A ver, esta es una pregunta para, a ver, los que no han hablado, porque seguramente no quiero que se queden con las ganas de hablar. A ver, sobre esto, ¿no? Sobre el científico, la bata, 4 paredes, ¿qué es lo que sucede ahora? Hola, mi nombre es David. Mucho gusto. Mucho gusto. Y yo creo que ese prototipo de científico loco, con bata, todo eso, pues simplemente estuvo porque o sea, los científicos siempre se han considerado como los nerds, o no sé, de la sociedad. Sí. Y pues en épocas anteriores los nerds no tenían, digamos, las diversiones o los intereses que tienen ahorita. El caso de Sheldon Cooper, pues es un nerd muy moderno, que le gustan los cómics, le gustan los videojuegos, etc. Entonces, pues yo creo que simplemente es que las personas como tal hemos evolucionado. O sea, no solamente los científicos o los profesionistas, sino que en general, todas las profesiones, todas las personas como tal, hemos evolucionado en cuanto a nuestros intereses o pues lo que nos gusta hacer, ¿no? Y pasó por el mundo de los científicos también, ¿no? Exactamente. A ver. Bueno, soy Eduardo y pues sí, o sea, en las profesiones todo ha evolucionado y siento que con el tema con programa de hoy, pues sí siento de que es la tecnología, pues todo te facilita muchísimo. Entonces, en el caso de Sheldon Cooper sería, ya no es un científico loco, por así decirlo, ahora tiene más tiempo de recreación por las facilidades que ahora proporciona toda la tecnología, que ahora una calculadora te puede hacer varios problemas, entonces tienes tiempo de ocio y puede ver cómics, lo que sea, y parecer geek, bueno, un nerd. Sí. Entonces, y eso pues sí, arrasa con todas las profesiones, te da tiempo de ocio, las facilidades que ahora presenta la tecnología
y como el título del programa, pues no controla nuestra vida, pero sí nos facilita muchas alternativas y nos da opciones para, pues para desperdiciar el tiempo, ¿no? Bueno, gastar el tiempo en vicios o lo que sea. Sí, claro. Sí, cada quien su vida, sí. A ver, por allá, ahí para que, y ahorita que le dejamos la voz a Alejandro. Adelante. Respecto a lo de Sheldon Cooper, mencionaba. Más que Sheldon Cooper, diría yo, ese prototipo como de un científico con un perfil diferente, ¿no? Es decir, simplemente ustedes, no los veo como científicos de hace 40 años. No traen bata y no están despeinados. No traen bata, no están despeinados. Yo creo que si les pregunto ciertos temas, ¿saben quién es Luis Miguel? Pues eso está bien, ¿no? A ver, bueno, ¿quién sabe? ¿Verdad? Es que más bien todo esto es parte del progreso. O sea, en un punto, pues por así decirlo, los primeros científicos que habían eran aquellos que se ponían a jugar con los artefactos que veían, empezaron a agarrar los huesos, y empezaron a utilizarlos dándose cuenta que eran más efectivos a la hora de cazar que sus propias manos, ¿no? En el caso de los científicos, pues seguramente se encontraban en sistemas aislados, solamente convivían con otros científicos y se dedicaban exclusivamente a lo que se tenían que dedicar, ¿no? Entonces lo que sucede ahora es que esto viene siendo un efecto de la globalización. Todos estamos conectados con todos, todos aprendemos de todas partes cualquier tipo de tema. Entonces, pues en el caso de Sheldon Cooper, mientras aparte de que se dedica a investigar toda esta parte de la física que puede verlo en su teléfono, a su misma vez en su teléfono puede ver las noticias de lo que está pasando al otro lado del mundo, eventos, historias. Al final de cuentas terminamos conectados con todo, pero de lo que nos estábamos comentando de en qué punto la ciencia domina nuestra vida, yo creo que más bien lo que le teme a la gente es hasta qué punto se deja de tener un control sobre ella, porque siempre ha sido algo que nos ayuda a progresar, a facilitar nuestras tareas, pero en el punto donde si usamos la tecnología para reemplazar una pierna o un brazo, en el punto en que la tecnología reemplace nuestros cerebros va a ser ese cuando realmente debamos de temer porque ya no hay control sobre ello. Sí, claro. A ver, Alejandro, nomás leo estas para escuchar tu opinión. Algunas de las participaciones. Es la originalidad del hombre la que esa ya la vimos. La razón por la que realmente debería preocuparnos con la tecnología sería el punto en lo que ellos, fíjate lo que decías precisamente ahorita, Gilberto, ellos piensen por nosotros. Hay una limitante, el miedo a lo desconocido, dice Vicente, es así, está ahí. A ver, de todo esto que han dicho, Alejandro, una opinión. Pues para empezar, me voy a remontar un poco a las encuestas que se hacen sobre la percepción pública de la ciencia. Hace pues escasos 5 o 6 años, en el 2012, se publica una información que me parecía bastante interesante. Los mexicanos confiamos más en la religión, en la fe, en la magia y en la suerte que en un científico. Esa es de verdad que de alarmarse. Más de la mitad de la población creía más en la suerte que en un científico. Y esto, pues los argumentos era porque, a los científicos los veían con cierto temor, ¿no? Por lo que estaban haciendo en sus laboratorios, ¿no? Porque en las notas, las noticias, lo que se estaba hablando era, por ejemplo, en ese entonces de clonación, ¿no? Entonces, esto es malo, ¿no? Entonces, retomamos los temas de las religiones, pues el colectivo, lo que piensa la sociedad y lo que estamos nosotros recibiendo a través de los medios de comunicación. Afortunadamente, ahora las encuestas, pues justamente estaba leyendo un dato donde dice que más del 75% de la población ya confía en o está interesada en los temas de ciencia, ¿no? Sin embargo, aún muy poca gente consulta contenidos científicos. Muchas veces nos vamos con lo que encontramos en redes sociales y a lo mejor eso no es siempre lo que es lo más adecuado, lo más correcto. Retomando la cuestión del estereotipo del científico, a mí me ha tocado entrevistar, no sé, centenares, no sé, de investigadores de todos tipos y de todos colores, ¿no? Y eso es bien interesante porque todos piensan o pensamos alguna vez que el científico es alguien muy serio, dedicado, son personas muy dedicadas obviamente a su labor, apasionados, pero por ejemplo muy pocos saben que el doctor Mario Molina es violinista, ¿no? Le gusta el violín. Claro.
¿no? Muy pocos saben que, por ejemplo, habrá investigadores que le van a las Chivas, que le van a la América, que no se pierden los partidos, ¿no? Entonces, humanizarlos, ¿no? Verlos como personas que pues también toman un café, ¿no? Sí. Que de pronto los viernes también se toman una cerveza, que se equivocan, ¿no? Porque ese es también otro estigma que se tiene de los científicos, que son, que tienen la verdad absoluta, y eso es algo que debemos de primero entender, que eso no es cierto. La ciencia pues resuelve dudas, resuelve dudas en busca de una verdad. No es que la ciencia tenga esta verdad absoluta. A ver, Alejandro, esta dualidad de que sería, bueno, incluso ya ves que hace un momento yo comentaba que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ahora quiere ser el Consejo de Humanidades, etcétera. A ver, esta parte, humanidades, ciencia, etcétera, que ahí esto por dónde va, porque ellos están podríamos llamarlo en ciencias exactas, ¿no? En lo que sería el área de las ciencias exactas, ¿no? Sí, claro. No ciencias sociales, aunque les aparezca y les cruce lo social, ¿no? Pues que muchas veces yo creo que la cuestión de las ciencias sociales, justamente, de la sociología, de la antropología, eran las ciencias políticas, ¿no? Eran vistas, pues incluso había quienes decían si eran en realidad una ciencia, ¿no? Decían las ciencias son las ciencias exactas, las matemáticas, la biología, ¿no? La física. Yo así me aprendí. Sí, por supuesto. Ahora, al incorporar esto, entendamos a la ciencia como todo el conjunto de conocimientos desarrollados a partir de la observación, la experimentación y el uso de la razón, ¿no? Entonces, mientras estemos generando conocimiento, podemos decir que estamos haciendo o aportando a la ciencia, ¿no? Entonces, el incorporar a las humanidades yo creo que es una forma de visualizar y de poner en su lugar tal vez a conocimientos que habían quedado relegados, ¿no? Porque se invierte mucho en la ciencia que va a dejarte a lo mejor un beneficio en aplicación tecnológica, médica, pero, por ejemplo, entender a las... hace poco estuvo una investigadora, una antropóloga del CIMBESTAF, contándonos cosas interesantes. Ella como antropóloga está haciendo genética. Pero la antropología es una pieza fundamental para entender la historia de nuestros antepasados a partir de sus genes. Sí. ¿No? Tiene que ver también con lo que platicamos, tiene también que ver con lo que comemos, tiene también que ver con esas partes que son mucho más humanas, ¿no? Sí. Entonces, esta parte también de las humanidades dentro de la ciencia es hablar del conocimiento tradicional, que es un poco también lo que proponía la doctora Álvarez Bulla para lo que va a venir de CONACYT. De CONACYT. Valorar ese tipo de conocimiento, incorporarlo y bueno, generar una ciencia más integral. A ver, estas opiniones, a ver, una parte ahí de Enrique, me gustaba la parte que decía, es probable, los científicos prácticos necesitan una bata mientras estén en el laboratorio, asunto hasta casi de seguridad, ¿no? Sí, claro. Pero los que están en lo teórico, pues bueno, ahora sí que de shorts, seguro. ¿no? Si quieren. Gilberto, conforme se desarrolla la ciencia, se vuelve ay, me lo movieron por ahí, si no importa, muchas gracias, una necesidad, las carreras en las que se aprenda a tener un control sobre esta. Es que hay una parte que también habría que pensar, carreras, pregunto, a ver, carreras como las de ustedes, deben de tener un conocimiento o áreas dentro del desarrollo de su carrera de carácter social, incluso ético, para retomar lo que decías, ¿no? A ver. O sea, la ética, de hecho, debe ser un punto muy fundamental en la innovación tecnológica. Sí. O sea, desde todos los avances tecnológicos, de hecho, por desgracia, muchos de los avances tecnológicos que hoy vemos hoy en día surgieron por la Segunda Guerra Mundial. Sí. De hecho, el GPS fue primero para lanzar misiles con exactitud y ahora lo ocupamos para ubicarnos en el mapa. Esa cuestión de ética en la ingeniería debe ser algo muy importante que, de hecho, como nosotros como estudiantes lo pasamos por alto, en realidad decimos que es materia de relleno, ¿no? Pero en realidad es un punto muy importante porque debemos de saber hasta dónde podemos llevar un avance, o mejor dicho, qué aplicaciones tendría ese avance y considerarla si sería un beneficio a la humanidad o algo que la perjudicaría. Sí. Entonces, el humanismo debe estar súper adentrado en la ingeniería y debemos de tener esa ética y conciencia de qué hacer y por qué hacerlo, no simplemente hacerlo por innovar y ya. ¿Ibas a decir algo, Alejandro?
No, de acuerdo. Sí, de acuerdo porque son Oiga, temas que estuvimos platicando. A ver, leo estas, vamos a ir a una pausa, ya la última, es la última ya, ¿verdad? Ahora se pasó muy rápido. La filosofía debe ir de la mano con la ciencia, dice Valeria. No preocuparse por el cómo lo haremos, sino el para qué. Esa es la gran pregunta de los científicos, ¿no? Hablando de ética, hay que evaluar la inteligencia artificial, que eso lo has dicho tú, ¿sí, no? Que andabas en ese tema, en la toma de decisiones. Bueno, vamos a la pausa y vamos a cerrar. Entonces, para que cada quien nos dé como una opinión final, una reflexión, ojalá puedan todos hablar, aunque sea breve, y Alejandro que nos haga el favor de cerrar, ¿no? Pausa. Bueno, a ver, cerramos. Vamos a ver, digan algo sensato. A ver, empecemos por ahí y vamos dando vuelta y vuelta rápido para estos 10 minutos finales. Claro, bueno, ya cerrando, sí me gustaría rescatar todo lo que han comentado mis compañeros desde el punto de aplicar la ética junto con la tecnología para el beneficio de las personas. Y bueno, también queda claro que la ciencia sí forma parte de nuestra vida diaria. Como un claro ejemplo es cómo se lleva este programa a diferentes comunidades, a diferentes personas y vaya, hacerlos partícipes de lo que está pasando. Claro. Bueno, además insisto que están viendo su teléfono porque están participando. Ahora vamos de este lado para acá. Vamos para que sea de un lado y un lado. Adelante. Gracias, Javier. Concuerdo con Fer. Sí. Se han tocado temas interesantes a más no poder. Y fíjate, ya para cerrar, la aceptación o este riesgo que tenemos de la ciencia que nos pueda conquistar, siento que viene o nace mucho de Hollywood, de cómo nos los pinta las películas. Y en realidad la inteligencia artificial aún nos falta mucho tiempo, mucho desarrollo para llegar a ser esa cosa que nos conquista. Entonces, pues invitar a ver qué es lo que está pasando, lo que es real y a seguirle trabajando. Sí. Luego también Hollywood lo que hace es echarle siempre la culpa a la naturaleza, ¿no? Un megatemblor y que una tormenta perfecta y que pues, sí, también, ojalá, ¿no? A ver. Sí. Bueno, ya para concluir, retomando un poco lo que decía Fer, es cierto que la ciencia existe, con nosotros existe en todo, desde el sonido que provoca mi voz, el cómo puedo percibirte a través de la vista, el sonido, cómo está llegando esta señal a su casa, la ciencia existe. Pero la ciencia no domina sobre nuestra vida, con la que interactuamos realmente, la que genera el cambio, porque la ciencia siempre ha existido, es la tecnología. Y el problema con la tecnología es que las personas le tienen miedo. Hay que perder el miedo porque la tecnología no es mala. La tecnología no es la que mata, la tecnología no es la que causa desastres ni la que secuestra. Aquí el problema realmente es el factor humano. Si nosotros no cambiamos como personas, si nosotros no generamos esa conciencia, esa ética como sociedad, hacia dónde vamos a encaminar a este aparatito y a todos los demás que se desarrollen, pues no vamos a avanzar, ¿no? Sale, a ver, de este lado. Adelante. Sí, pues a apoyar a mi compañero e invitar a la gente que nos ve, pues a realizar ciencia, ¿no? A animarse a descubrir qué está más allá, no solo lo que muestra Hollywood, sino lo que estamos haciendo aquí en México como universidades, con mis compañeros, aquí mi compañero que se va a concursos, invitar a toda la gente que se anime a ver a la ciencia no como algo aburrido, sino como una forma de vida, ¿no? Una filosofía de vida, y invitarlos rotundamente a que podamos aprender más. Sí. Y dejemos de creer ya en el chamán, en el mago, y empecemos más a creer pues en la ciencia, ¿no? Que tanta falta nos hace en México. Sale. Es que me quedé pensando que nos interesaría, yo creo, Alejandro, muchísimo, ¿qué piensan en sus casas de ustedes? ¿No? Oh, te viene y ahora ¿qué te traes? A ver, ¿no? Algo así ha de pasar. Bueno, a ver. Muy bien. Para esta parte, pues realmente la ciencia no debería de ser un límite, al contrario, debería de ayudarnos todo el tiempo a poder seguir adelante. No nos debemos de preguntar hasta qué punto tal vez deberíamos detenernos, porque se puede seguir progresando, tal vez no por el mejor camino, pero siempre va a estar ahí para nosotros. Es algo que tenemos que hacer, es quitarnos esa ignorancia ante las cosas que realmente suceden. Conocer de más no nos va a hacer daño, al contrario, nos va a hacer más conscientes de todo lo que estamos aquí. Siempre hay un poco, como han dicho todos, de temor. Bueno, pues yo creo que es importante
lo que están diciendo mis compañeros en cuanto al invitar a las personas a hacer ciencia, a creer en la ciencia, y sobre todo aquí en México, ¿no? Como tú bien decías, muchos de nosotros que estamos como en este ámbito, tenemos la idea a futuro tal vez de irnos al extranjero porque aquí no hay tanto apoyo, y en realidad toda la gente o la mayoría de las personas creemos que aquí en México no tenemos como las capacidades o los recursos muchas veces para seguir desarrollando ciencia, ¿no? Cuando vemos que es todo lo contrario, mi compañero va a concursos, tú mismo dices que has entrevistado a muchísimos científicos en toda la vida que llevas entrevistando. Sí. Entonces yo creo que es cosa de creer que sí se puede hacer aquí en México y que es algo que necesita México, o sea, tener más científicos y crear más ciencia. Sale. A ver, por allá. Retomando lo que decía mi compañero Gilberto acerca de la ignorancia. A veces la ignorancia es felicidad, ¿no? Si nos mantenemos ignorantes, no vemos lo que tenemos ante nuestros ojos. Pero sí hay miedos, sí existen. La ignorancia, la falta de ignorancia te abre ese panorama, pero hay que afrontarlos para hacer de este mundo, de este México, un lugar mejor y no tenerle miedo a la ciencia. La ciencia es buena, a fin de cuentas es lo que nos ha dado todo esto que tenemos a nuestro alrededor e invitar a todos, mujeres, hombres, que participen en la ciencia, que no le tengan miedo, que las matemáticas no son malas, la física no es mala. Sí, dan miedo, pero no hay ningún problema, hay que afrontar eso. Y sobre todo, retomar el ejemplo de los griegos, ¿no? La filosofía que ellos manejaban era enorme. Y los avances que ellos tuvieron recaen hasta nuestros días, ¿no? ¿Cuántos años han pasado y todavía utilizamos algunos de sus principios para el desarrollo de mucha de la matemática actual? A ver, cerramos. Bueno, para cerrar el programa, bueno, mi comentario de la ciencia domina nuestra vida. Como ya oímos, bueno, como ya oí a varios de mis compañeros, a usted y al profesor, no la controla. En realidad la ciencia está ahí para facilitarnos varias cosas, nos apoya y todo. En México sí tal vez tengamos un problema con la fe, religión, tabús que tenemos por ahí, pero pues en sí la ciencia no nos controla. La tecnología nos da facilidades y nos ayuda para seguir adelante en nuestras vidas y hacerla de una forma más fácil. Supongo que ese es mi comentario de... Sale. A ver, Alejandro, después de escuchar estos sopitas. Muy bien. Pues yo creo que algo que debemos de tener en cuenta es que pues la ciencia es una gran herramienta hoy en día para todos nosotros, ¿no? Como lo mencionamos, nos facilita el entendimiento de las cosas, nos facilita vivir de mejor manera. Invitación a las personas a que duden siempre, ¿no? Siempre dudar, que eso es algo básico, elemental en la ciencia, siempre estar dudando, dudar 2, 3 veces de algo que están leyendo. Y pues yo quiero decir nada más que la ciencia puede ser algo que les abra la puerta del mundo a muchos jóvenes. Hoy en día la ciencia es global, hoy en día los lenguajes son universales, las matemáticas, la física, ¿no? La programación computacional es un lenguaje universal, ¿no? Ya no se va a hablar de español, inglés, chino. Esto, a través de la ciencia ustedes se pueden abrir muchísimas puertas, invitar a la gente a que se sume, participe y bueno, pues generando conocimiento, yo creo que nos va a ir mucho. ¿Le hacen mucho caso mejor. los gobiernos a la ciencia en este país? ¿Le hacen caso? Yo creo que no ven todavía que la ciencia puede ser una buena herramienta para llegar al desarrollo que todas las administraciones buscan, ¿no? Se cierra esta administración con una inversión importante en ciencia, pero quedamos muy lejos de esa meta que se planteó al principio, sí, de llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Estamos pues todavía muy lejos de naciones que están invirtiendo el 3-4% de su Producto Interno Bruto en materia de ciencia, pero también no se le debe dejar todo al gobierno, ¿no? La sociedad también debe ser partícipe. La empresa privada, ¿no? La empresa privada. Estos países que llegan a estos 3% es porque, bueno, una gran parte la asumen las empresas, porque también les está funcionando como un modelo de negocio importante. Desarrollan conocimiento científico para aplicarlo en la tecnología que todos consumimos. Entonces, hace falta mucha conciencia de los gobiernos, sí, pero también la participación de la empresa y de las propias personas.
Oigan, en su casa, ¿qué les dicen? A ver, una opinión. A ver, a tú que como mujer, ¿qué te dicen que te estás dedicando a la bioética? ¿Qué es eso, mija? Biónica. Biónica, perdón. Fíjate. Pues Te yo le enseño pregunté como papá. Tienes razón, se dice biónica. Biónica. Pues yo le enseño a mi mamá los cuadernos y me dice, me siento muy orgulloso de ti, pero no te entiendo nada, no entiendo lo que estás haciendo. A todos les pasa más o menos igual, o en su casa hay desarrollo, en el caso de algunos, hay de que hubiera. ¿Tú? Pues, bueno, yo fui como el primero en dedicarse a esto. Mi hermano ya se está dedicando, Ahí está. él sí, a ciencia, que es biología. Y bueno, lo que casi siempre me preguntan es qué es telemática, ¿no? Porque es como un término que ¿Qué es telemática? nadie conoce. Pues es el aplicar las telecomunicaciones, la electrónica y la teoría de información, la informática, todo en uno para pues generar proyectos telemáticos. Bueno. Oigan, pues muchas gracias, ¿eh? Gracias, Alejandro. Javier, ¿Qué tal si nos paramos? Porque nos vamos a sacar una foto de familia y esas cosas. Excelente. ¿Sale? Ahí para que aquí salgamos todos. Y agradecerles, oigan, muchas gracias que vinieron. No les digo que echen un Gollum porque ando medio dolido, pero pero como si lo echáramos. Bueno, oigan, gracias, muchas gracias, gracias que vinieron. Y suerte en sus planes y en sus sueños. Ay, de aquel que no sigue los sueños. Bueno, gracias en verdad, que vinieron. Se los agradezco mucho. Gracias, Javier. Después,